Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación que preparamos con mucho gusto para todos ustedes por parte del Instituto Verbax. Mi nombre es Guadalupe Sena, química farmacobióloga, y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema sumamente interesante y realmente pues que en muchas ocasiones incluso desconocido, ¿verdad? Estamos hablando acerca de lo que es la inflamación celular. Este término de inflamación celular lo empezó a acuñar un bioquímico muy importante que es el doctor Barry Sears. Si ustedes lo buscan en internet van a encontrar todos y cada uno de los artículos y libros que ha escrito acerca de este tema tan interesante. Y bueno, pues él habla acerca de cómo la inflamación que se genera en las células es al final de cuentas como un asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no genera ningún síntoma que pueda detectarse fácilmente. Aquí hay una situación muy interesante con la inflamación celular. Hay dos tipos de inflamación. La primera es la inflamación clásica, es donde regularmente se produce dolor por el daño a los tejidos. Por ejemplo, cuando nos damos un golpe, el tejido se inflama y entonces se produce ese dolor que entonces ya nos está generando una alarma o una señal de que hay un problema latente. La segunda es la inflamación silenciosa o la inflamación celular silenciosa. Este es un tipo de inflamación que no causa dolor, por lo que no te das cuenta de que está ocurriendo en tus células y no haces nada para detenerlo. Aquí la situación es que si esta inflamación, se acumula año tras año, década tras década, llega un momento en que esta va a desencadenar una enfermedad crónica. La inflamación silenciosa no es una enfermedad tal cual, pero los niveles altos disparan una enfermedad o indican que la persona no está saludable y que puede desencadenar una enfermedad. Actualmente no hay ningún medicamento que ayude a revertir la inflamación silenciosa, pero la alimentación sí lo puede hacer. Vamos a partir de dónde surge la inflamación celular, porque así como la alimentación es la única vía en la que se puede corregir la inflamación silenciosa, también la alimentación es la causa que genera esta inflamación celular. ¿Qué tipo de alimentación genera la inflamación en las células? Número 1, un alto consumo de carbohidratos genera por consecuencia una alta secreción de insulina, la cual en concentraciones normales es necesaria, pero cuando esta está en concentraciones muy altas, tiene un efecto sumamente inflamatorio en las células. ¿Qué quiere decir? Que si todos los días estoy comiendo un exceso de carbohidratos, eso está produciendo inflamación en mis células. ¿Cuáles son los carbohidratos? Bueno, pues todo lo que es pan, tortillas, azúcar, cereales, frutas y verduras son carbohidratos. Pero de ellos, pues algunos carbohidratos producen inflamación en las células cuando los consumimos en exceso y otros carbohidratos, al contrario, ayudan a tener un control del exceso de inflamación. ¿Cuáles serían los carbohidratos inflamatorios de las células? Por ejemplo, si me como una dona pues es pura harina, ¿verdad? Un pan, una tortilla, pan. Si estos alimentos los como en cantidades muy altas, debemos de recalcar algo muy importante, y es que prácticamente ningún alimento es malo. El problema es el exceso de esos tipos de alimentos. Por ejemplo, si yo consumo diariamente pan blanco o tortillas de harina blancas todos los días y cada vez que desayuno me como 7, cuando en la cena me como otras 7, eso es un exceso de carbohidratos.
y este tipo de carbohidratos producen inflamación en las células. Esa es la causa número 1 de la inflamación en las células, el exceso de carbohidratos. Y la causa número 2 es el exceso de aceites en la alimentación. Estos aceites vegetales con los que regularmente hacemos los alimentos, cocinamos o freímos la carne, las verduras, cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de aceite que utilizamos para freír, cuando lo utilizamos en exceso, este tipo de aceites como el aceite de soya, de canola, de maíz, todos estos tipos de aceites tienen aceites omega 3, 6 y 9 en diferentes proporciones. Aquí la situación es que cuando el exceso de omega 6 está presente en nuestra alimentación, es decir, estoy comiendo muchos alimentos fritos, entonces eso también produce inflamación en las células. De hecho, pues el exceso de aceites omega 6 en la alimentación, junto con el exceso de carbohidratos, estos dos componentes me producen inflamación en las células. Un alimento característicamente inflamatorio, por ejemplo, sería un alimento con muchos carbohidratos y que aparte tenga un alto contenido de aceites. Por ejemplo, no sé, una dona que regularmente tiene un alto contenido de carbohidratos y que tiene un alto contenido de aceites, que en muchas ocasiones están en temperaturas muy altas, porque al freírse llegan a temperaturas muy altas. Eso pues obviamente complica que los aceites quemados o que están ahumeando, pues producen sustancias cancerígenas. Estas son las causas número 1 de la inflamación silenciosa. Ahora, ¿cómo le hago para disminuir que esos aceites estén en mi alimentación en exceso? Bueno, pues obviamente tengo que medir la cantidad de aceite que utilizo para cocinar. Si yo utilizo una cucharadita, digamos cafetera, para una persona, eso es una cantidad adecuada. Si yo utilizo aceite de soya, aceite de canola, aceite de oliva, pero utilizo una cucharadita cafetera, esa cucharadita cafetera me sirve para cocinar el alimento de una persona. Esa sería una cantidad saludable. Pero si en vez de poner una cucharadita, utilizo una cucharada sopera y aparte le pongo otro tipo de grasas a la alimentación, como tocino y aparte queso y aparte mayonesa, o sea, si aparte de esa grasa que estoy utilizando le pongo grasas adicionales, entonces la proporción de aceites omega 6 está mucho más alta que la proporción de los aceites omega 3 y este desequilibrio genera un gran problema con nuestra salud. Este desequilibrio entre los omega 6 de los aceites vegetales y los omega 3. Ahorita vamos a platicarles dónde están los omega 3 para que tengamos un mejor equilibrio. Ok, me pregunta el señor Antonio Romero de cuál es la razón de ponerle omega 6. Es que la razón de ponerle omega 6 en la cápsula es la opción de tener un omega 6 saludable. El omega 6 es una grasa que necesita nuestro cuerpo. Lamentablemente, la mayoría de las personas, cuando cocinamos, en muchas ocasiones sobrecalentamos el aceite. ¿Cómo nos damos cuenta que se está sobrecalentando? Cuando se está humeando. Ese es un punto clave. Ahora, nuestro cuerpo necesita un omega 6 bueno, es decir, no dañado, y la mayoría de las ocasiones los aceites que utilizamos, los utilizamos para cocinar. Lo ideal o algo muy bueno sería que los adicionáramos a una ensalada, es decir, en crudo. La razón de que también tenga omega 6, el que estamos utilizando, es para que tengan una fracción de omega 6 que no esté dañado por el cocimiento que generamos al hacer los alimentos. Aquí la parte interesante es que si les damos un omega 6 saludable, es decir, que no está sobrecalentado,
Pues que ustedes también traten de que cuando cocinen, máximo sea una cucharadita cafetera la que utilicemos para cocinar. Eso sería un punto muy importante, la cantidad, y la otra, el no sobrecalentarlo. Aquí la parte educativa es saber que el exceso de omega 6 es lo que me hace daño. Sí lo necesito, pero no necesito el exceso de omega 6 es lo que me genera daño. ¿Por qué lo ponemos? Porque como ustedes lo van a tomar en cápsulas, no se va a sobrecalentar, no va a estar dañado ese omega 6 y sus células lo necesitan. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber si tengo inflamación silenciosa en mi cuerpo? Bueno, hay un estudio súper interesante que se llama rango AA-EPA, que significa AA es ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido que es con el que medimos el grado de inflamación en las células de nuestro cuerpo. Es decir, cuando este ácido araquidónico está en concentraciones altas, dispara y enciende los genes para que se generen muchas enfermedades. Y EPA es la proporción de la grasa buena, de la grasa antiinflamatoria. Entonces, este estudio me sirve para saber cuántos componentes inflamatorios tengo en proporción a los antiinflamatorios que tiene mi cuerpo. Obviamente, entre más concentración de aceites omega 3 mi cuerpo tenga, mayor concentración de EPA voy a tener, que es el componente antiinflamatorio. Es decir, esta proporción me va a servir para saber qué tantas sustancias inflamatorias hay y cuántas antiinflamatorias tengo. Esta proporción se va a equilibrar cuando yo disminuya la cantidad de carbohidratos desfavorables e incremente la concentración de grasas buenas como los aceites omega 3. Y bueno, este estudio se hace en la sangre, es súper exacto, lo hacen varios laboratorios, regularmente recogen la muestra y lo mandan a México a que se haga el examen, cuesta aproximadamente 1,000 pesos, hasta donde tengo yo entendido. Y también hay otro estudio que se llama la proteína C reactiva. Este es un estudio súper económico, cuesta alrededor de 80 o 100 pesos y me sirve también para ver el grado de proteína C reactiva, es decir, del grado de inflamación que hay en mi organismo. El rango AA-EPA es mucho más específico porque te dice incluso cuánta cantidad de sustancias inflamatorias y cuánta cantidad de sustancias antiinflamatorias hay. Y la proteína C reactiva te dice más que nada si hay esta inflamación o no, pero no te dice qué tanta. Aquí prácticamente estos son los estudios que nos ayudan muchísimo a ver qué grado de inflamación celular hay en nuestro organismo. Pero bueno, hay algunas otras formas que también nos podemos dar cuenta si hay inflamación en nuestras células. Por ejemplo, con este cuestionario, si tienes constantemente antojo por carbohidratos, significa que tu cuerpo ya está acostumbrado a consumir muchos carbohidratos y entonces es como una adicción que se genera a ellos. Si consumes muchos carbohidratos, es porque tu metabolismo ya se está acostumbrando a ellos y pues lamentablemente este es un indicador de que hay un problema de inflamación en las células. Si te dan muy seguido ganas de comer cosas dulces como pastelillos, galletas, dulces, refrescos, eso pues nos está indicando que hay inflamación en las células. Si sientes constantemente hambre, este también es otro marcador. Si tienes problemas de estreñimiento, si te sientes cansado, especialmente después de hacer ejercicio, eso también indica que hay inflamación celular. Si has perdido brillo en tus uñas o si estas son quebradizas, este también es otro síntoma. Si tienes el cabello reseco y sin vida, si tu piel está muy seca, si tienes sueño excesivo
si te sientes aturdido al levantarte o si tienes falta de concentración o si simplemente has perdido la sensación de bienestar y felicidad. Es muy probable que tengas un problema de inflamación en las células. Otros síntomas más son dolor de cabeza, sentirse constantemente agotado o agotada y tener retención de líquidos. Esas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer para saber si hay inflamación celular, es decir, un exceso de ácido araquidónico y una baja concentración de EPA, que es un omega 3. La inflamación silenciosa regularmente empieza a disparar todas las enfermedades crónico-degenerativas. De hecho, todas estas enfermedades como la obesidad, el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas y las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, como lupus eritematoso, como esclerosis múltiple, empiezan muchos años antes. Lo que pasa es que a veces no las detectamos. ¿Por qué? Por este factor que les comentaba, esta inflamación silenciosa que a veces no nos da suficientes alertas hasta que ya se genera el problema de salud. La inflamación silenciosa ha demostrado ser el común denominador precoz de todas las enfermedades y el factor causal de la activación de los genes que causan las mismas. Es decir, que a las personas que se les ha hecho estudios que tienen todos estos problemas de salud, todas tienen inflamación celular alta, es decir, alta concentración de ácido araquidónico y baja concentración de EPA. Todas tienen este problema. Pero aquí la situación fue que esta inflamación en las células lo que hizo fue disparar los genes que generan estas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que pues en muchas ocasiones tenemos más probabilidad de que padezcamos las enfermedades que han padecido nuestros padres y nuestros abuelos si no cuidamos nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque la inflamación dispara los genes que tenemos nosotros a partir de nuestros padres y nuestros abuelos para generar enfermedades. Caso contrario, si tengo la inflamación controlada, eso me va a permitir inhibir el desarrollo de las enfermedades que tenemos en nuestra genética. Muy bien. Algo muy importante es que no podemos hacer nada para prevenir o tratar dichos padecimientos si no tratamos de fondo la inflamación silenciosa celular. Prácticamente el dar por ejemplo, un diclofenaco, un ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, pues no va a controlar el problema de raíz, porque el problema de raíz es este desequilibrio que hay a nivel celular y pues esto no lo arregla un medicamento. Esto se arregla por medio de la alimentación antiinflamatoria. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ayudar a prevenir estos problemas? Bueno, pues controlar, número 1, la inflamación en las células. Y también, si una persona ya tiene dichas enfermedades, es decir, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas autoinmunes, ahí la parte de incrementar las sustancias antiinflamatorias en su cuerpo es un punto súper importante para que la enfermedad no desarrolle complicaciones y se genere una muerte prematura. Es decir, va a ser una persona que va a tener una mucho mejor calidad de vida porque va a estar controlando la inflamación en las células, que es un componente que está presente en todas las enfermedades. Dentro de la solución, pues es iniciar una dieta antiinflamatoria. ¿Cuál sería una dieta antiinflamatoria? Hablábamos hace ratito de que la inflamatoria es la que tiene carbohidratos con índices glicémicos altos, como mucho pan, mucha tortilla, mucho azúcar.
¿Cuál sería su contraparte? Bueno, pues consumir carbohidratos que produzcan bajos niveles de glucosa, como por ejemplo las verduras. Todas las verduras que tengan gran cantidad de fibra son las perfectas para tener un efecto antiinflamatorio. Todas las frutas con su fibra son perfectas para tener un efecto antiinflamatorio, porque entre más controlado esté el nivel de glucosa, menos grado de inflamación en las células vamos a generar. Espero que se haya entendido esa información. Ok, nos pregunta Patricia Bautista Bañuelos, dice, si la persona no ha desarrollado enfermedades, pero tiene inflamación por los síntomas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí es prácticamente la solución es la alimentación. Una dieta antiinflamatoria incluye carbohidratos antiinflamatorios como lo son todas las verduras con fibra y todas las frutas con su fibra. ¿A qué me refiero con fibra? Pues a que no sea nada más el jugo. A veces, por ejemplo, si tenemos zanahorias, nada más nos tomamos el jugo de la zanahoria. O si tenemos manzanas, nada más el jugo de la manzana. No, toda completa sería lo ideal porque la fibra va a hacer que los niveles de glucosa se estabilicen mucho mejor. Este sería un punto súper importante, tener una dieta antiinflamatoria por medio de carbohidratos saludables. Ese sería un punto muy importante. El otro punto para una dieta antiinflamatoria es que siempre estemos consumiendo una fuente de proteína en el desayuno, en la comida y en la cena, porque esto equilibra mis niveles de glucosa. Es decir, el punto clave para el control de la inflamación es que mis niveles de glucosa en sangre estén bien controlados. ¿Cómo le hago? Pues consumiendo frutas y verduras y pocos pan, poca tortilla, ¿verdad? Pocos azúcares, pocos refrescos. Y la otra parte es que ese exceso de glucosa en la sangre se controla poniendo proteína. Eso hace que se libere más lento en la sangre. ¿Cuáles son las proteínas? Bueno, por ejemplo, la carne es proteína, el pollo es proteína, el pescado es proteína, los garbanzos son proteína vegetal, los frijoles son proteína vegetal, las soya son proteína vegetal, pero aquí, ¿cuál es la parte importante? La cantidad. Lo malo a veces no es la carne ni es el pollo, sino a veces la cantidad que estamos comiendo y cómo la combinamos, ¿verdad? La carne siempre la debemos de combinar con verduras para que sea un alimento saludable. Por ejemplo, una persona, una dama debería de consumir 90 gramos más o menos de pollo o de res o de pescado y un caballero aproximadamente 120 gramos. Entonces con eso ya se van ustedes dando más o menos una idea de cuál sería la proteína adecuada para una comida y bueno, pues a veces nos damos cuenta que a veces una cantidad pues mucho más alta que la que mi cuerpo puede metabolizar y a veces eso también genera problemas de desgaste en nuestros órganos metabólicos. Eso sería el carbohidrato saludable, verduras, proteína saludable, una cantidad moderada y que sea una proteína que no tenga grasa saturada, es decir, que no tenga el gordito, que no tenga la grasita, una proteína magra y sigue la grasa. ¿Cuál grasa debo de consumir? ¿Cuáles grasas son las buenas? Las grasas buenas son las que están en estado líquido a temperatura ambiente, es decir, aceite de soya, de canola, de oliva, son grasas saludables. Aquí si yo cocino con grasas de este tipo, con estos aceites, pues utilizo una cucharadita cafetera, con eso ya tengo toda la grasa que mi cuerpo necesita. O si no voy a freír nada, sino más bien me voy a hacer una ensalada, pues le puedo agregar ese aceitito a mi ensalada y pues va a ser una comida súper saludable. Hay otras grasas que también son saludables, como lo vienen siendo pues el aguacate, las almendras, las nueces, los cacahuates, son grasas saludables y pues obviamente los omega 3. ¿Verdad? Si yo me voy a comer una cápsula de omega 3, pues entonces tengo que comer la mitad
de la grasa con la que yo iba a cocinar. Es decir, si yo iba a utilizar una cucharadita de aceite de canola o aceite de soya para cocinar, pero me voy a tomar una cápsula de omega 3 para tener fuente de omega 3 natural, pues entonces nada más sí tengo que reducir la cantidad de aceite que estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente es una grasa buena, pero es una grasa que tiene calorías. Entonces, esa sería una forma muy importante para controlar la inflamación. Disminuir el azúcar en la alimentación, disminuir el pan, disminuir la tortilla, incrementar importantemente vegetales en la alimentación. Vegetales verdes es una excelente opción. Meter siempre vegetales crudos, por lo menos uno, ¿verdad? Por ejemplo, lechuga, cal, col, todos estos vegetales que se utilizan como bases de ensaladas, es algo muy saludable. Y siempre ponerle una grasa saludable. Ahora bien, la contraparte de la grasa no saludable sería pues la grasa saturada, que son las grasas que están sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, una grasa no saludable sería la mantequilla, la margarina, ¿verdad? La manteca vegetal, que es la más mala de todas, y pues la grasa de la carne. Esas serían las grasas desfavorables porque son grasas inflamatorias y son grasas que se pegan en los vasos sanguíneos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que pues son grasas que debemos de utilizar lo menos posible. Eso no quiere decir que debemos de sacarlas completamente de la alimentación, porque necesitamos una proporción pequeña de grasa saturada, pero el exceso es sumamente dañino. De hecho, la grasa saturada es la causa principal de las enfermedades cardiovasculares, que es el problema de salud número 1 en México, los problemas cardiovasculares. Acabo de escuchar hace poquito una entrevista con un doctor que ha hecho muchísimas cirugías de corazón y él hablaba mucho de que el factor que siempre estaba presente en todas las cirugías de corazón o a nivel cardiovascular en general que le había hecho es la inflamación en los vasos sanguíneos y la inflamación en los órganos. Fíjense que cuando él hace estas cirugías encuentra que el vaso sanguíneo está sumamente reducido en su calibre de tan inflamado que está. Y esto pues tiene que ver con la alimentación que estábamos comentando, muchos alimentos fritos en la alimentación y muchos carbohidratos en la alimentación. Eso genera la inflamación a nivel cardiovascular y esto ha sido el común denominador en las más de 5,000 cirugías que él ha hecho. Entonces, pues yo creo que no lo echemos en saco roto, es bien importante empezar a cambiar ese tipo de alimentación, ¿verdad? Para poder tener un buen nivel de salud. Estaban comentando aquí en una pregunta, por ejemplo, lo que es, me decían que si sería entonces saludable utilizar la malteada, utilizar el stevia. Claro, la malteada es una forma de un alimento que tiene la proteína, ¿verdad? Que tiene carbohidrato en baja proporción, de hecho casi no tiene nada de carbohidrato. Por ejemplo, ¿cuál sería un desayuno saludable? Tú preparas la malteada, ¿qué es lo que ya tiene? Tiene la proteína. Carbohidratos casi no tiene. Entonces, ¿cuál es el carbohidrato que tú puedes utilizar? Puedes ponerle fruta o puedes ponerle leche o leche de soya. Ese es el carbohidrato que tú puedes utilizar. Pones la malteada, le pones la fruta, entonces ya es el carbohidrato saludable y le puedes poner o una cápsula de omega 3, te la tomas, no estoy diciendo ponérsela en la malteada o como ustedes gusten, te tomas la cápsula de omega 3 y entonces ya es tu grasa buena, o le puedes poner nueces o almendras a tu licuado y entonces pues ya con eso le vas a poner la grasa buena, el carbohidrato saludable y ya vas a tener la proteína sin grasa. Entonces eso lo hace un desayuno o una cena saludable, o si te tomas la mitad, lo haces como un snack de media mañana o media tarde saludable. Y bueno, entonces ya hablamos acerca de que tomar e iniciar la dieta antiinflamatoria es muy importante, por lo cual disminuir el consumo de azúcar es sumamente importante. Entonces te recomendamos utilices para endulzar ingredientes naturales
como la stevia, que es un ingrediente natural que no te sube la glucosa sanguínea. Y otro punto muy importante también, y el más importante de todos, es consumir los aceites omega 3. ¿Por qué la parte de lo que son los aceites omega 3 son muy importantes? Ok, bueno, aquí me hicieron una pregunta, la voy a contestar en un momentito para no desviarme mucho del tema. Me dice, ok. Los aceites omega 3, hablábamos hace un momentito, que es una parte súper importante de grasa antiinflamatoria. ¿Por qué es tan importante? Aparte de que tiene un efecto antiinflamatorio y me va a ayudar a prevenir una gran cantidad de temas de salud, como los cardiovasculares que les platicaba hace un momentito, pues también es porque es fundamental para el transporte de muchos nutrientes en mi cuerpo, porque además participan los sistemas de defensa o inmunidad y que son precursores de hormonas y ayudan a mantener las estructuras celulares. Ese es un tema súper importante. Ahora bien, un tema muy importante es que los aceites omega 3, aparte de que forman parte de la estructura de las células, por lo cual es súper importante, es que mi cuerpo no tiene la capacidad de sintetizar los aceites omega 3, no los puede sintetizar, los tiene que adquirir por medio de la alimentación. Ahora, ¿qué alimentos contienen estos aceites omega 3? Bueno, pues la sardina tiene aceites omega 3, el atún, el arenque, la trucha, el salmón, que es tan rico, algunos frutos secos, la linaza y la chía son fuentes naturales de aceites omega 3, los cuales tienen este componente sumamente antiinflamatorio para las células de mi cuerpo, es decir, va a desinflamar el sistema cardiovascular y bueno, todos los sistemas en general, ¿verdad? Y los aceites omega 6 también son esenciales, pero ya se consumen regularmente en otros alimentos. Por ejemplo, el aceite de soya, de maíz, de cártamo, de girasol, de cacahuate y de algodón regularmente traen estos aceites omega 6. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los omega 3? Que regularmente todos los días consumimos algún aceite que traiga omega 6, pero no todos los días consumimos alimentos como la sardina, el atún, el arenque, la trucha, el salmón, los frutos secos, la linaza y la chía. Es decir, nuestros hábitos alimenticios hacen que haya una concentración muy alta de aceites omega 6 y una concentración regularmente baja de los omega 3. Y ese desequilibrio es lo que genera, pues obviamente, estos problemas de salud que hemos estado comentando hace un momentito. La proporción óptima entre aceites omega 6 y 3 es de 1 a 1. Es decir, cada vez que yo consumo omega 6, tengo que consumir también alimentos con omega 3. Esta proporción me va a brindar importantes beneficios a la salud. La realidad es que es casi una utopía. Lo que por lo menos se recomienda es que haya una proporción de 3 a 1 de aceites omega 6 y omega 3. Pero aquí los datos actuales nos comentan que regularmente la alimentación de las personas es que consumimos 10 veces, por cada 10 veces que consumimos omega 6, consumimos una vez omega 3. Incluso la proporción a veces está de 30-1, es decir, consumimos 30 veces omega 6 por cada vez que consumimos omega 3. Esta desequilibrio o esta desproporción genera muchos problemas. Fíjense, si disminuimos la proporción al menos de 5 a 1 entre omega 6 y omega 3, se beneficia a las personas que tienen asma. ¿Por qué? Porque pues son personas que tienen alto grado de inflamación en sus tejidos. Entonces, cuando disminuimos esa proporción, ya les vamos a ayudar a disminuir la inflamación, por lo cual
un omega 3 para una persona con asma es sumamente importante. Si disminuimos de 4 a 1 esta proporción de aceites, de exceso de aceites omega 6, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares hasta en un 70%. Y si disminuimos la proporción de 2 a 1, esto nos va a ayudar a prevenir artritis reumatoide e incluso cáncer colorectal. Es ahí la importancia, ¿verdad?, que tiene el poder disminuir la inflamación en nuestras células. Hay una doctora de la Universidad de Ohio, la doctora Yanis. Ella ha encontrado que cuanto más alto sea el nivel de ácidos grasos omega 6 en la sangre de los participantes en un estudio que ella realizó, más probabilidades de sufrir además síntomas de depresión y tener altos los niveles de sustancias sanguíneas inflamatorias, sustancias que incluyen el factor alfa de necrosis tumoral y la interleucina 6. Fíjense qué tan importante es que tengamos un buen control de estos aceites omega 6. Por lo tanto, pues la recomendación es consumir menos alimentos fritos y que la máxima cantidad que utilizamos para freír un alimento sea una cucharadita cafetera por persona y que no sobrecalentemos tanto estos aceites que estamos utilizando. Cuando nosotros agarramos un aceite, pues los mejores son los que traen más omega 3, ¿verdad? Y todos traen omega 3, 6 y 9, o sea, nunca te vas a encontrar regularmente un aceite que sea puro omega 3 solo, o puro omega 6, o puro omega 9, casi siempre vienen mezclados, pero los ideales son los que traen más omega 3 y una concentración adecuada de 6 y 9, pero que realmente esto sea equilibrado. Aquí la parte interesante es que pues no estemos consumiendo tanto aceite en nuestros alimentos porque esto produce la inflamación en nuestras células. Me preguntaban hace un momentito, por si algunas personas no estaban todavía presentes con esa pregunta, es ¿por qué nuestros aceites, nuestra presentación de macro omega trae aceites omega 6? Es por lo mismo, casi siempre trae omega 3, 6 y 9, pero nuestro producto trae una concentración altísima de omega 3 y una baja concentración de omega 6 y 9. ¿Por qué lo trae? ¿Por qué se deja? Para que ustedes consuman un omega 6 que no esté quemado o que no esté sobrecalentado por haberlo cocinado, porque nuestras células sí necesitan omega 6 en una cantidad, sí es un nutriente esencial. Aquí el problema es que muchas veces consumimos de más, mucho más, y está sobrecalentado a veces por la forma en la que cocinamos. Cuando nosotros empezamos a notar que el aceite se empieza a humear mucho, entonces ahí es momento de bajar la temperatura con la cual estamos cocinando nuestros alimentos. Fíjese que se ha encontrado que las poblaciones de pescadores y esquimales con alto consumo de estos tipos de pescados que hemos platicado, la sardina, el atún, el arenque y el salmón, tienen menos problemas de enfermedades cardíacas, artríticas y de cáncer que las poblaciones con un alto consumo de carne roja y lácteos. ¿Por qué? La carne roja y los lácteos pues tienen grasa saturada, que es una grasa inflamatoria también a nuestro organismo. Entonces es súper importante que empecemos a consumir más aceites omega 3. Nuestros aceites omega 3 se dividen en dos fracciones, una se llama EPA y la otra se llama DHA. ¿Cuál es el beneficio de la fracción EPA de los omega 3? Bueno, pues me va a ayudar a reducir los problemas cardiovasculares, ya que reduce, uno, la inflamación a nivel cardiovascular y también reduce la cantidad de colesterol que se deposita en las paredes de las arterias. En algunas veces les he comentado que pueden hacer la pruebita de poner grasa saturada, es decir, la grasa de la carne que se hace dura, mézclenla con el omega 3 y se van a dar cuenta cómo se disuelve esta grasa.
Los aceites omega 3 son un diluyente perfecto del colesterol que se pega en los vasos sanguíneos. Otro beneficio más de esta fracción EPA de los omega 3 es que ayudan a disminuir los triglicéridos en la sangre, un tipo de grasa fuertemente implicada en la obesidad y en los ataques al corazón. Les puse por aquí esta imagen, esta es la simulación de lo que es un vaso sanguíneo limpio, ¿verdad? Que no está inflamado, que no tiene grasa acumulada en este vaso y una simulación de lo que viene siendo un vaso sanguíneo que pues ya se tiene aquí células blancas pegadas. ¿Por qué hay células blancas pegadas? Porque si el cuerpo detecta inflamación, hay células inmunológicas que van a ir al sitio. Lo malo es que se pegan a la grasa que se empieza a acumular y se empieza a hacer una bolita de grasa, una placa de ateroma que sube la presión sanguínea, que afecta la circulación y que, bueno, pues lamentablemente afecta importantemente la calidad de vida de la persona, porque se afecta la circulación hacia todos los órganos, incluyendo el cerebro, que si no hay una buena circulación al cerebro, bueno, pues nuestra memoria va a estar afectada y nuestro control de estrés, pues también va a ser mucho más bajo, vamos a tener una tolerancia más baja al estrés. Tenemos aquí la imagen de un vaso sanguíneo con una alta concentración de placa de colesterol e inflamación, y esto pues obviamente lamentablemente es lo que manda quirófano en muchas ocasiones a las personas por un infarto al corazón o al cerebro. Entonces, todo esto lo podemos prevenir tener muertes prematuras, podemos prevenir disparar enfermedades que están en nuestras genes si tenemos un adecuado control de la inflamación. Muy bien. Bueno, aparte de que el EPA, esta fracción, nos va a ayudar a reducir la cantidad de colesterol que hay en los vasos sanguíneos, también me va a ayudar a reducir que las plaquetas sanguíneas se peguen una sobre la otra, que también es lo que conduce a la formación de coágulos en la sangre. Esta formación de coágulos en la sangre también es una causa de que las personas tengan infartos o problemas circulatorios severos. Entonces, un punto súper importante es que estos aceites omega 3 también ayudan a evitar estos coágulos sanguíneos y, bueno, esto nos va a ayudar a prevenir lo que son los riesgos de una trombosis. Muy bien. Esta fracción EPA también me va a ayudar a disminuir la presión arterial porque, bueno, pues si se fijaban en el ejemplo que les puse un momentito, en donde el vaso sanguíneo se empieza a llenar de placa, pues eso hace que se suba por consecuencia la presión arterial. Si bajamos los niveles de placa de colesterol, por consecuencia natural, la presión sanguínea va a empezar a disminuir, por lo cual vamos a disminuir la probabilidad de ataques cardíacos, embolias y aneurismas. Otro punto súper importante es que los aceites omega 3, estas grasas buenas, ayudan a tener un buen control de las hormonas en nuestro cuerpo, por lo cual es sumamente importante para cualquier problema de tipo hormonal, por ejemplo, lo que es síndrome premenstrual y también en premenopausia y menopausia, la persona va a tener un mejor control. Los aceites EPA, la fracción EPA, también nos va a ayudar a disminuir los avances de la esclerosis múltiple, ya que en la esclerosis múltiple las vainas de mielina del tejido nervioso están sumamente dañadas y entonces la fracción EPA nos va a ayudar a disminuir la inflamación, pero también nos va a ayudar a reparar ese tejido de la vaina de mielina. Los aceites EPA o la fracción EPA nos va a ayudar también a disminuir los efectos de la toma excesiva de bebidas alcohólicas. También nos va a ayudar a disminuir el crecimiento de tumores cancerosos por el efecto benéfico que tiene a nivel de disminuir la inflamación y de fortalecer
el sistema inmunológico. Ayuda a prevenir la aparición de la artritis reumatoide, que es una enfermedad de tipo autoinmune, y algunos desórdenes de la piel, tal como la psoriasis y el eczema, que tienen un componente sumamente inflamatorio. La recomendación para las personas con psoriasis y eczema de forma adicional es hacerse una buena desintoxicación. Los aceites omega 3, la fracción EPA, ayuda a incrementar también la flexibilidad de los glóbulos rojos, haciendo que se muevan de forma más eficiente en el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que estos glóbulos rojos puedan llevar eficientemente pues, el transporte de nutrimentos y de oxígeno a todos los puntos en donde el cuerpo los necesita. Además, también nos va a ayudar a disminuir la presencia de migrañas, dolores de cabeza y procesos asmáticos. Otro beneficio más es que mejora la nutrición y la belleza del cabello y la piel. Hasta aquí hablamos de todos los beneficios que tienen los aceites omega 3 en su fracción EPA. Ahora vamos a ver rápidamente los beneficios de la otra fracción, que es el DHA. El DHA se encuentra en altas concentraciones en el cerebro, participando en la transmisión neuronal y en el crecimiento y desarrollo del cerebro, por lo cual esta fracción es sumamente importante. Por eso se recomienda que las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, consuman omega 3 por su alta concentración de DHA, que es importante para el desarrollo del cerebro de los bebés. De hecho, las mamás que no consumen suficientes alimentos con omega 3 en el embarazo pueden tener altos grados de inflamación celular en su cuerpo y que el bebé nazca con problemas de déficit de atención o hiperactividad por una baja concentración cerebral de omega 3 en el cerebro del bebé. Por eso, pues en muchas fórmulas se adiciona lo que viene siendo el DHA, pero la parte más importante es que la mamá lo haya tomado en el transcurso del embarazo. Esa es la parte más importante en donde hay que tomarlo. Ok, todos los problemas de aprendizaje y de memoria pueden estar ligados a la deficiencia de DHA. Atención, también tiene que ver con los problemas de circulación cerebral, pero pues está todo ligado. Una combinación muy buena sería utilizar un omega 3 y unos antioxidantes como lo son el Bioxy 24 para problemas de aprendizaje y memoria. ¿Quieres tener todavía una mejor respuesta? Lo puedes sumar al Alex 17 para aprendizaje y memoria. Los aceites omega 3, la fracción DHA, nos va a ayudar mucho también en los casos de depresión, a las personas que padecen esquizofrenia, porque ayuda a mejorar la neurotransmisión cerebral. Es muy importante este consumo de omega 3 porque el 60% de la masa del cerebro está formada por ácidos grasos omega 3. Es decir, es un componente interno indispensable de las membranas celulares cerebrales. Ayuda en la transmisión neuronal, en el crecimiento y desarrollo del cerebro. Es sumamente importante para la memoria y bueno, pues también nos va a ayudar para la formación y la función eficiente de la retina, para mejorar los procesos de aprendizaje, fortalecer el sistema inmunológico y disminuir los problemas de alergias y desórdenes de la piel. Como ven, es una gran cantidad de beneficios que tienen nuestros aceites omega 3 y bueno, pues con mucho gusto podemos empezar a resolver las preguntas que tengan con respecto a lo que son esta plática que tuvimos esta tarde. Muy bien, bueno, pues vamos a contestar aquí algunas preguntas. Ok, me pregunta Patricia Bautista
¿A qué se debe a que a las personas les dé hambre cuando toman la malteada? Por ejemplo, en algunas ocasiones lo que sucede es que pues la persona pues está acostumbrada a lo mejor a comer alimentos con una densidad más alta. Es decir, una de las causas por las cuales sentimos hambre es que nuestro estómago se acostumbra a que lo llenemos en volumen con los alimentos. Cuando nos llenamos, el tejido del estómago manda una señal de que ya estamos satisfechos. ¿Cuál sería la solución? Bueno, pues que la persona, mientras el tamaño de su estómago, que es muy elástico, se empieza a hacer cada vez más pequeño, entonces lo que hay que hacer es poner alimentos con fibra. Por ejemplo, que a la malteada pues le ponga una manzana o adicionalmente me coma un platito con jícama, ¿verdad? Y esto me va a ayudar a llenar mi estómago ya que me sienta pues mucho más satisfecha. Le puedo poner también Redoxin si así lo deseo, le puedo poner Fimax si así lo deseo. Y otro punto importante también es que siempre tiene que llevar grasa. Grasa saludable. La grasa es un componente alimentario que nos da saciedad. No sé si en algunas ocasiones han caído ustedes en cuenta que incluso cuando comemos más grasa empezamos a sentir como que ya estamos llenos. A veces el cuerpo no sabe si es grasa buena o grasa mala, pero que pongamos grasa saludable, eso también va a hacer que nos sintamos satisfechos. Por lo cual les recomendamos que la malteada le pongan, o sea, se la tomen junto con una cápsula de omega 3 o le pongan nueces o almendras para que esa sea una fuente de grasa saludable. Y esa sería la situación, pues empezarle a poner a tu malteada una opción de carbohidrato con mucha fibra para que el cuerpo se acostumbre a hacer, que se sienta satisfecho cada vez con menos alimento, ¿verdad? Porque pues muchas veces si el estómago estaba acostumbrado a llenarse al 100%, y si con la malteada lo llenamos al 30%, pues la persona va a sentir hambre. Pero si le pongo jícama, si le pongo manzana y una fuente de grasa, eso va a hacer que la persona se sienta satisfecha. Ok, nos pregunta Maritoni, ¿cómo estás Maritoni? Qué gusto saludarte. Dice, una persona de 83 años le duelen mucho los brazos y hombros y no tiene osteoporosis. Creo que es la inflamación silenciosa, podría tomar omega 3, aunque toma aspirina Protec. Ok, la aspirina Protec es una forma de disminuir la inflamación. Aquí el problema pues es prácticamente que el omega 3 como quiera lo necesita el cuerpo. Puede seguir tomándose la aspirina Protec si la persona lo desea, pero sí es bien importante meter el antiinflamatorio natural, que no tenga efectos secundarios, ¿verdad? Y aquí una parte bien interesante es, por ejemplo, esa persona que trae dolor, ¿verdad? Pues obviamente trae inflamación. Sí, Maritoni, sí sería súper conveniente los aceites omega 3. También sería muy conveniente ver si ese dolor es por articulaciones desgastadas o dañadas, y entonces ahí pues le puedes adicionar lo que viene siendo el colágeno, el atri, porque probablemente pueda ser por desgaste de la articulación por la edad que la persona tiene. Nos pregunta María Elena Martínez Ochoa, qué gusto saludarte María Elena, gracias por acompañarnos. ¿El Bioxy 24 ayudará a la oxidación silenciosa? Sí, sí, así es. De hecho, una perfecta combinación que podemos hacer para revertir este problema de inflamación, lo ideal es el aceite omega 3 junto con el Bioxy 24. Esta combinación me va a ayudar a disminuir la inflamación y reparar las células, y esta combinación es súper útil para apagar los genes que generan todas las enfermedades crónicas degenerativas. Por lo cual, completamente de acuerdo contigo, Mariana, la combinación es omega 3 o macroomega junto con el Bioxy 24 es la combinación perfecta para prevenir y tener una buena calidad de salud. Ok,
Nos pregunta Araceli Mendoza, ¿qué alimentos se tienen que disminuir para disminuir la inflamación? Bueno, no comer muchos alimentos fritos, ¿verdad? Muchos aceites. Estos aceites vegetales son buenos, pero en exceso son inflamatorios. Y lo otro, disminuir la cantidad de carbohidratos como pan, tortilla, azúcar. Estos alimentos nos van a ayudar a disminuir estos problemas de inflamación en las células, es decir, incrementar frutas y verduras, disminuir pan blanco, tortillas, azúcares, esos carbohidratos son los que inflaman, y disminuir los alimentos fritos a una cucharada cafetera por porción de persona, es decir, voy a cocinar, pues voy a cocinar para 3 personas, pongo 3 cucharaditas de aceite para cocinar y no pasarme de ahí. La presión, nos pregunta María Elena, ¿la presión alta siempre es por colesterol? Realmente son 3 causas por la cual la presión arterial se puede subir. La más común de todas es por sodio alto, es decir, que la persona está consumiendo mucha sal en su alimentación. La mejor forma para bajar el exceso de sodio en la alimentación es consumiendo potasio. ¿Qué productos tenemos con potasio o qué alimentos hay con potasio? Bueno, pues todas las verduras, como lo es el apio, como lo es el tomate, como lo es por ejemplo, el perejil, todos estos alimentos tienen alta concentración de potasio. ¿Qué suplemento alimenticio tenemos en Airbags con una alta concentración de potasio? Pues el Magneforte. Eso me va a ayudar a disminuir la presión arterial cuando la causa es por exceso de sodio. Causa número 2 de presión arterial alta por colesterol. Esa sería la causa número 2. ¿Qué le doy a la persona? Bioxy 24 y Macromega. Esa sería una opción muy adecuada. Y tercer causa de presión arterial alta, el estrés. Aquí prácticamente son personas que traen sus niveles de colesterol normales, no consumen mucha sal en su alimentación, no traen retención de líquidos, pero el estrés, estas hormonas del estrés hacen que el vaso sanguíneo se cierre y esta también es una causa. ¿Qué podría utilizar yo ahí? Bueno, muy importante, ¿verdad? El omega 3, el bioxy y obviamente el TC9 para tener buen control del estrés. Nos pregunta el señor Antonio Romero si hay EPA y DHA sintéticos. Bueno, no que yo sepa, ¿verdad? No he escuchado yo que haya algunos sintéticos. Hasta donde yo conozco todos son de origen natural. Aquí lo único es que sí me ha tocado ver algunos aceites omega 3 que han extraído con solventes que luego se quedan en la cápsula y esos solventes son dañinos. Entonces, ese punto sí es muy importante. Hay muchas calidades de omega 3 y bueno, yo les invito a hacer la siguiente prueba. Agarren las cápsulas de los aceites omega 3 que tienen en sus alacenas de nuestro producto Macromega, métanlo al congelador y esa es una excelente prueba para saber la calidad de omega 3 que tiene un producto. Si ustedes lo meten al congelador y el producto se congela, eso significa que trae una fracción muy pequeña de aceites omega 3. Yo ya he metido en varias ocasiones para demostrarle a algunas personas la calidad de los aceites omega 3 con los que trabajamos y créanmelo, en la mañana lo volví a hacer, metí las cápsulas de omega 3, las puse en una bolsita, las saqué al cabo de 5 horas y el aceite está completamente líquido. Una cápsula que se vende que realmente trae una fracción pequeña de omega 3, regularmente hay una fracción que se congela. ¿Sí? Entonces, esa es una prueba bien importante con la que ustedes le pueden demostrar a las personas que el producto no trae solventes en el producto y que la calidad o la concentración de omega 3 es muy alta. Lo pueden hacer y lo pueden demostrar con esto la calidad de producto con el que estamos trabajando. Nos pregunta la señora María Elena si los omegas ayudan en caso de glaucoma. Sí, los aceites omega 3 nos van a ayudar y también el adicionar nuestra fórmula de Bisan y tener un buen control de la glucosa si la persona trae la glucosa alta.
con un producto como lo es Tebet. Ok, nos pregunta Guadalupe Guevara, ¿cuál es el paquete ideal para bajar de peso? Bueno, lo ideal primero es desintoxicarse con Dexel Plus y con Fimax, ¿verdad? Terminar el producto, no sé, en 15 días y posteriormente puedes empezar a utilizar la malteada nutricional como un desayuno saludable, poniéndole fruta y una cápsula de omega 3, lo puedes repetir en el desayuno y en la cena y junto con tu comida puedes tomarte 15 minutos antes un vasito de Redoxin para que te sientas mucho más satisfecha con una menor cantidad de alimento, ¿verdad? Sería muy recomendable una fracción de proteína de 90 gramos con una buena cantidad de verduras. Y si tú todavía quieres tener un efecto adicional a esta respuesta, pues puedes sumar lo que viene siendo el Obix-T antes de desayunar o antes de comer. Ok, nos pregunta Pedro Cruz, ¿qué producto se le puede recomendar a una persona con soplo en el corazón? Muy bien, Pedro. Bueno, pues le puedes recomendar sin lugar a dudas lo que son los aceites omega 3, el Bioxy 24, ¿verdad? Esa es una muy buena combinación que le puedes recomendar a una persona con ese padecimiento. Ok, nos comenta la señora María Elena, dice, te saludamos, estamos un grupo escuchando este programa importante. Está la señora Victoria, Gildardo, Lupita Meche, un gran abrazo a todos ustedes. Me da mucho gusto que se hayan juntado para escuchar esta plática. Les mando un abrazo muy, muy fuerte, realmente me da muchísimo gusto. Pilar, Jeremías, Elsa y Luis Cepeda. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde con este tema tan interesante. Ok, nos pregunta Marielos Moreno, qué gusto Marielos saludarte. Dice, ¿hasta dónde es conveniente combinar Fimax o Redoxin con Macromega por la absorción de grasas que tienen estos? Ok, sí, no se recomienda tomar al mismo tiempo ni el Fimax ni el Redoxin junto con el omega 3. Se tiene que separar por lo menos 2 o 3 horas para que estos no inhiban la absorción, porque pues entonces a lo mejor sí se va a absorber, pero en una fracción más pequeña, y a lo mejor esa inversión que estamos haciendo a nuestra salud, pues no va a ser de todo provechosa, ¿verdad? Ok, nos pregunta el señor Antonio Romero, ¿qué le podemos recomendar a una persona que tiene problemas para controlar sus piernas al caminar? Tiene problema para sostenerse de pie. Hace 3 meses a la fecha. Ok, los aceites omega 3 son muy importantes, el Bioxy 24, y hay que detectar, por ejemplo, si su problema es de desgaste, pues darle lo que viene siendo el colágeno hidrolizado y el Atri, ¿verdad? Y el otro punto, ver si no hay una situación inmunológica que él tenga, es decir, una situación viral que le esté afectando, ahí daríamos lo que es el DIFES, ¿verdad? Y el actilostro. Sería un poquito recabar un poco más de información para saber si la persona, cuál sería la causa principal de ese problema. Sin lugar a dudas, la combinación de Bioxy con omega 3 va a tener un efecto positivo en él. Ok, Enrique Castro, qué gusto me da saludarte, Enrique. Un fuerte abrazo allá hasta Tijuana, a ti y a Miriam. Nos preguntas que si la crema de cacahuate es saturada. Fíjate que el cacahuate, pues es saludable al 100%. Lo que pasa es que hay varias calidades de crema de cacahuate. Me he topado con algunas en donde he visto, pues, que sí traen grasas que no son tan saludables, es decir, viene combinada grasa mala con la grasa o el aceite del cacahuate y pues ese es un problema. Aquí realmente veo que hay muchas calidades. Aquí una forma en la que tú te puedes guiar es en la etiqueta del producto, que tienes que fijar qué tanta grasa saturada trae. Hay diferentes tipos de grasas, ¿verdad? Siempre es importante leer cuánta grasa saturada trae un producto. 1 gramo de grasa saturada en una etiqueta está bien.
2, 3, 4 gramos ya realmente ya es mucho para que ustedes aprendan a leer etiquetas. Cada vez que ustedes lean una etiqueta y el producto diga que trae 4 gramos de grasa, pues yo creo que es lo máximo que nuestro cuerpo puede metabolizar en una comida y hasta ahí está bien. Pero si un alimento que vamos a consumir trae por porción 7, 8, 9, 10, 15 o 20 gramos de grasa por porción, ya es una cantidad súper alta de grasa. Estas cantidades altas de grasa regularmente las vemos en los quesos, que trae por 30 gramos de producto 20 gramos de grasa, o sea, es una cantidad súper alta, por lo cual no podemos estar consumiendo todos los días. Espero se les haya quedado grabada la información. 4 gramos de grasa que veamos en una etiqueta es una cantidad buena. 4 como grasa total, pero de la saturada 1 gramo está bien. Ya si es más de 1 gramo, 2 gramos, 3, 4 gramos, ya es bastante, porque nuestro cuerpo necesita nada más 200 miligramos de grasa saturada al día, es decir, la quinta parte de 1 gramo. Entonces sí nos pasaríamos de la cantidad de grasa que nuestro cuerpo necesita. El cacahuate es bueno, aquí nada más la importancia es que hay diferentes calidades y ahí deberíamos de ver. Si trae mucha grasa saturada, Enrique, pues entonces sí tendríamos que buscar una buena opción, ¿verdad?, de crema de cacahuate. Híjole, nos pregunta María Concepción que no puede escuchar la conferencia. Espero que la mayoría de ustedes sí la estén escuchando. A veces hay que cerrar algunos programitas adicionales que tenemos abiertos, otras páginas, para que podamos tener una buena recepción. Ok, hay omegas exageradamente baratos, no se congelan y al echarlo en agua en un vaso de agua en unicel, en menos de 2 minutos rompe el unicel. Fíjese que sí, señor Antonio, esto es prácticamente porque traen algunos solventes, ¿verdad?, que tienen un efecto dañino. Aquí es otra prueba la que ustedes pueden hacer. Si le ponen unas gotitas de aceites omega a un vaso de unicel y se empieza a perforar, cuidado. Cuidado, es un aceite omega 3 con solventes que pueden generar daño. Y muchas gracias por su comentario, porque pues esto viene a prácticamente a fortalecer la información que estamos aquí manejando. Sí hay omega 3 en el mercado que perforan los vasos de unicel. Imagínense lo que puede hacer en su cuerpo. La verdad, yo creo que no hay que arriesgarnos con ese tipo de aceites. Ok, nos pregunta Gildardo que hay una niña con el sistema nervioso muy alterado y le salen manchas en la piel. Muy bien. La causa principal, Gildardo, de este tipo de sintomatología en una niña es problemas de parásitos o de amibas. Yo te recomiendo que le des el Paravitos, ¿verdad?, de 7 a 10 días, que le desintoxique su colon, ¿verdad?, con el Dexel y con el Fimax, para que puedas tener una buena remisión. Si gustas, puedes darle Babies en la mañana y Paravitos en la noche de 7 a 10 días para poder sacar cualquier microorganismo que esté ahí presente. Ok, María Elena nos pregunta Luis Cepeda qué se puede tomar para una arritmia cardíaca. Ok, igual el omega 3, el Bioxy 24, ¿verdad? Y bueno, pues puede adicionar Covex o IPE, ¿verdad?, para poder fortalecer sus vasos sanguíneos. Ok, nos pregunta cómo recomendar el Nergix y dosis sugerida. Bueno, aquí prácticamente el Nergix se tiene que utilizar solamente cuando la persona está teniendo un desgaste de electrolitos por el sudor, es decir, si sudó importantemente porque hizo ejercicio o estuvo sometido a temperaturas altas, entonces pues hay que tomar, no sé, unos 2 vasos al día en esas ocasiones, ¿verdad? Es un producto específico para cuando la persona tuvo pérdida de electrolitos por el sudor. Ok, Miguel Vázquez nos comenta, dice, para los miomas, ¿qué puedo recomendar? Saludos. Miguel Vázquez, para los miomas recomendamos lo que viene siendo la fórmula de FEMSI. Y si es un problema benigno, recomendamos FEMSI con TUN. Si es un problema maligno, recomendamos FEMSI con Magnotun. Ok, nos pregunta Beatriz Lidia, ¿qué le podemos recomendar a una persona que tiene herpes? La cuestión herpética es una cuestión viral. Recomendamos el uso de Difes, Lactilostro
e IBI. Esta combinación nos va a dar realmente un fortalecimiento importante del sistema inmunológico para poder sacar ese virus. Sí es súper importante tomarlo 2 o 3 meses porque hay virus súper resistentes y entonces sí necesitamos que sea un tiempo adecuado. Ok. Nos comenta el señor Antonio Romero que bueno, pues que a veces vemos muchos productos en el mercado, ¿verdad? Muy económicos y con etiquetas, con información ficticia, que pues a veces de alguna forma desenfoca que las personas estén recibiendo la información correcta. Aquí, bueno, pues ya tenemos ahí varias pruebitas importantes haciendo referencia de lo que viene siendo cómo diferenciar un aceite omega 3 saludable. Muy bien, y bueno, como ya se me están yendo varios, ¿verdad? Quisiera darle las gracias, ¿verdad? Por haber estado aquí. Ay, perdón, tenemos aquí otras preguntas. Ok, Rosaelba Taquillo nos manda aquí un saludo. Gracias, Rosaelba. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Ok, Lupita, en caso de migraña frecuente, ¿qué efecto positivo tiene el macromega? Pues más que nada, Marielos, en los casos en donde la migraña sea por una deficiencia en la circulación al cerebro. Regularmente la migraña ocurre cuando el vaso sanguíneo se cierra. Se puede cerrar por muchas causas. Una de ellas es pues niveles de colesterol alto, ¿verdad? Hace que esté un poco más cerrada, es decir, la falta de circulación al cerebro genera la migraña. Los aceites omega 3 favorecen la circulación al cerebro, ¿por qué? Porque desinflaman el vaso sanguíneo y porque bajan la placa de colesterol. Esas son las dos causas por las cuales nos va a ayudar en los casos de migraña. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues creo que es todo. Muy bien, gracias por sus felicitaciones. Bueno, pues gracias por acompañarnos, señor Antonio Romero, Armando Hernández, Beatriz Lidia Rodríguez, gracias por acompañarnos, Carmen Miguel, CDA Culiacán 1, Enrique Castro, qué gusto saludarte, Enrique, Felipe Alberto Musquiz, un gran fuerte abrazo, señor Felipe Guadalupe Guevara, gusto saludarlos. Herbac CDA La Villa, es un gusto que estén con nosotros esta tarde. José Francisco García Corrales, Laura Socorro Aguiar, un fuerte abrazo Laura, Lili Campos, un fuerte abrazo Lili, tuvimos un evento allá en Celaya muy bonito, me dio mucho gusto haber estado con ustedes y pues que me hayan invitado, un fuerte abrazo. Luz Sánchez, Margarita Abarca Arellano, gracias Margarita por acompañarnos, Margarita Tobón, María Catalina Valdés, María Eduvige Rompinche, María Elena Martínez, gracias María Elena por tener esa iniciativa de juntar un gran grupo allá en Culiacán. María Luisa Villarreal Luna, gracias por acompañarnos señora, un fuerte abrazo. María Mercedes Audelo, Marielos Moreno Rojo, gracias por acompañarnos. Maritoni Panayeta, Miguel Ángel Ornelas, Miguel Vázquez, Omar Sandoval, fuerte abrazo, María Bautista Bañuelos, Pedro Cruz, doctor Roberto Hugo Castro, gracias por acompañarnos, Rosadelia, un fuerte abrazo hasta Hermosillo, Rosa Elba Taquillo López, gracias por estar aquí, Yolanda Charles, soy la Elizabeth Molina, y bueno, como 10 personas más que ya se me fueron, ¿verdad? Cuando terminamos la presentación en general de la inflamación silenciosa, pero me dio mucho gusto haber estado con ustedes esta tarde. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima transmisión del martes. Hasta luego.